Buenas tardes. Ante todo, daros las gracias, sobre todo a la organización, a las asociaciones de esclerodermia, por haberme invitado a esta jornada tan interesante. Y bueno, también dar las gracias a Alfredo porque me ha introducido muy bien. Ha explicado primero qué es que el síndrome de Raynaud y ahora ya puedo pasar a explicar las úlceras. Este sería el título que vamos a, perdona, que vamos a poner aquí en la pantalla. Esto es los conflictos de intereses. Y primero tenemos un poquito, medio minuto para hablar de las características de las úlceras, porque no es lo mismo una úlcera en miembro inferior o una úlcera por una quemadura que una úlcera por esclerodermia. Lo que nos encontramos primero de todo es que la localización es totalmente diferente a cualquier otra herida. Están en los dedos, como hemos visto ya fotos y seguiremos viendo fotos, están en el pulpejo de los dedos, en la zona ungueal, en las interfalanges, también en las extremidades inferiores, sobre todo en la zona de más prominencia ósea, en la zona maleolar y en la zona tibial, y también en los pies. Son de lenta curación. Esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que son de muy lenta curación y de una evolución bastante grande. Normalmente nos las encontramos cuando aparecen, cuando el paciente, la paciente nos llega a la consulta. ¿Qué encontramos? Pues encontramos una herida pues limpia, pocas veces. La gran mayoría de las veces encontramos heridas cubiertas por una costra, que puede ser del exudado seco o puede ser de tejido necrótico seco, que es el tejido muerto, el tejido desvitalizado. Como ha dicho mi compañero Alfredo, son extremadamente dolorosas debido pues al sitio, al lugar donde están y al Raynaud. ¿Esto qué les provoca este dolor? Pues básicamente una disminución de la calidad de vida y una limitación muy importante en la actividad laboral y lógicamente también en las actividades de su vida diaria. Muchas personas, y ya ustedes ya lo saben, tienen que dejar de trabajar porque las manos, trabajar sin las manos hoy en día es bastante difícil, aunque hay personas que desgraciadamente tienen que hacerlo. Una cosa muy importante también es que, como son de lenta curación y de muy larga evolución, nos da tiempo, a estas heridas les da tiempo a hacer todas las complicaciones habidas y por haber. ¿Cuál es la primera complicación? Pues la infección. Les da tiempo a infectarse, reinfectarse varias veces durante el proceso. Se pueden necrosar también, se pueden amputar. Muchas veces se produce una autoamputación de la zona necrosada. Muchas veces, ya han visto en fotos, veremos muchas más fotos, otra de la complicación es la retracción de los dedos y lo que veremos al final de la exposición será la acumulación de placas de calcinosis. Esto es realmente, para las personas que no lo conocen, es muy curioso. Y un aspecto muy importante es que son recurrentes. Esto no es tan agradable. Vamos a empezar. ¿Cómo vamos a curar estas heridas? A la izquierda tenemos una foto que es una herida curada en ambiente húmedo, y a la derecha tenemos una foto de una herida, las dos por esclerodermia, curada, tratada, o sea, no tratada, directamente dejada al aire, posiblemente con una aplicación de algún antiséptico. No es lo mismo, las dos son heridas por esclerodermia, la de la derecha es muy dolorosa y la de la izquierda menos dolorosa. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque la de la izquierda hemos dicho que estaba curada en ambiente húmedo. No es una cura húmeda, no es lo mismo la cura húmeda, que es aplicar una gasa, que la cura en ambiente húmedo, no es lo mismo. ¿En qué se basa la cura en ambiente húmedo? En cubrir la úlcera, ¿vale? Cubrir la úlcera con un apósito que nos proporciona, nos da hidratación de la herida, evita que se seque y que esta costra se retraiga y tire de los bordes, haciendo que sea mucho más dolorosa. La cura en ambiente húmedo también favorece la eliminación del tejido necrótico.
Tejido necrótico ya hemos visto que es el tejido muerto, el tejido de granulación que se ha muerto debido a que no tenía, que tenía una isquemia importante. ¿Qué más nos proporciona la cura en ambiente húmedo? Incrementa la proliferación de fibroblastos y de células epiteliales. Tanto los fibroblastos como las células epiteliales son los encargados de, una vez que ya no hay tejido necrótico, que la herida está limpia, nos permite cerrar esta herida. Si no tenemos la herida limpia, no vamos a tener ni fibroblastos ni células epiteliales, con lo cual primero tenemos que desbridar, tenemos que quitar este tejido necrótico para que se nos cierre la herida. Y por último, y no menos importante, que yo creo que es lo más importante, es que disminuye el dolor de la herida. Lo más interesante desde el punto de vista enfermero es que cuando entra una paciente a la consulta viene con mucho dolor, la cara se la ves, cuando ya has acabado de hacer la cura y le has vuelto a tapar, a cubrir esa herida, la paciente se va con menos dolor. Y eso es lo más importante para nosotros. Si pudiéramos estandarizar una cura de las pacientes para las pacientes de esclerodermia, que no se puede estandarizar. ¿Por qué? Porque, como vemos aquí abajo en grande y en rojo, que las curas han de estar adaptadas a cada paciente y a la fase de la úlcera. No todas las pacientes le podemos aplicar la misma cura, porque cada úlcera está en una fase diferente y además está en un sitio diferente. ¿De acuerdo? Unos estarán, como hemos visto, en el pulpejo, otras estarán en la zona interfalángica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si pudiéramos estandarizar, ¿qué tendríamos? O sea, esto representa que son como las directrices generales que tendríamos que aplicar a la hora de iniciar una cura para una úlcera por esclerodermia. Primero de todo, si hay presencia de una costra o de un tejido desvitalizado seco, tenemos que desbridarla. Desbridar significa retirarla, esta costra del producto que sea. Luego tenemos que limpiar, sobre todo en las manos, antes de hacer una limpieza con agua y jabón de las manos. Eso es lo principal, primero de todo, antes de empezar. Porque no podemos limpiar solo el dedito, se ha de limpiar toda la mano, las dos manos. ¿Con qué? Con suelo fisiológico, con solución descontaminante, estoy hablando de la herida. También con agua y jabón. Aquí abajo os he puesto una bibliografía en el que hay una revisión sistemática de la Cochrane en la que nos dice que el agua y jabón para la limpieza de las heridas no es ni mejor ni peor que cualquier solución descontaminante. Con lo cual, o sea que no, si lo lavamos con agua y jabón, no nos induce a que haya infección. Con lo cual, si no tenemos, no pasa nada, hacemos con agua y jabón. Tenemos que secar los bordes para que se pueda, para que se pueda, ay, se me ha ido, para que se puedan secar, para que se pueda aplicar el apósito. ¿Y qué apósito vamos a poner? No lo sé, va a depender de cómo esté esa úlcera, de lo que necesite la úlcera. Lo normal, si está limpia, un apósito de malla antimicrobiano, por ejemplo, para evitar que se infecte. Luego lo veremos, aplicar hidrogel si falta humedad, cubrir y fijar con un apósito hidrocoloide, por ejemplo. Tenemos que mantener siempre la humedad en todo momento, excepto que haya excesiva. Si hay muchísima humedad, tenemos que retirar. Y las curas cada 48 horas. Bueno, esto es un poco lo que quiera la úlcera, ¿vale? Esto es un resumen de lo que voy a empezar a explicar ahora mismo. ¿Y si me supuran las úlceras? ¿Qué hago? Hemos explicado que si se seca el exudado se produce una costra, con lo cual ese exudado, ese líquido que sale de la úlcera es beneficioso para la herida y no se tiene que secar. Tenemos que mantener la herida cubierta y en ambiente húmedo. ¿Con qué lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí tenemos hidrocoloides, tenemos espumas, más hidrocoloides, hay diferentes apósitos con los cuales se puede llegar a cubrir estas úlceras. Pero ya podemos ponerle el mejor apósito que sea, que si no le va bien a esa paciente, no es el mejor apósito. Siempre vamos a considerar que el mejor cubrimiento, el mejor apósito, es el que consigue mejorar la calidad de vida de aquellas pacientes que tienen esclerodermia y úlceras. ¿De acuerdo? Pero si tengo un tejido seco,
¿Y costra qué hago? Ya hemos ido diciéndolo. La costra la tenemos que retirar. Hemos puesto estas dos fotos para que veáis pues, cómo lo podemos hacer pues ablandando la costra. A veces, si se ablanda, se retira muy fácilmente con una pinza, o aplicando un apósito hidrocoloide si es muy dolorosa, o si es tejido desvitalizado que se tiene que desbridar con pinza y bisturí, se hará en una consulta con una enfermera, pero a veces si se ha hecho una costra, que es el exudado, la paciente misma se lo puede retirar. O aplicando pomada desbridante o hidrogel. Aquí vemos cómo ponemos, aquí tenemos el hidrocoloide, aquí tenemos el hidrogel con un apósito antimicrobiano para disminuir la carga bacteriana. Aquí tenemos una pomada que es con enzimas desbridantes, con colagenasa en este caso. Muchas veces, ¿por qué he puesto esta diapositiva? Porque las pacientes me preguntan, ¿me puedo retirar la costra? ¿Cómo lo puedo hacer? Claro, si no puede venir cada día a la consulta, que son curas de muy larga evolución y de muy lenta curación, y tienen que aprender, las pacientes tenéis que aprender a curar. Entonces, nosotras, el personal sanitario, os tenemos que enseñar, os tenemos que realizar educación sanitaria, pero sí, os digo que sí, una misma lo puede hacer siempre y cuando esté desenganchada y no requiera un instrumental. En este caso, por ejemplo, aquí donde tengo el ratón, aquí requiere instrumental, un bisturí, para ir desbridando. ¿Por qué? Porque esto es tejido, el tejido está anclado al tejido sano, con lo cual esto solo va a salir mediante dos maneras. Aplicando una crema, una pomada desbridante o desbridándola con bisturí y con pinza, ¿de acuerdo? También nos preguntan, ¿tengo que cubrirme la úlcera? Después de todo esto que vamos a explicar, sí, hay que cubrirla, no la podemos dejar al aire. Primero porque va a doler muchísimo, segundo porque se nos va a secar y tercero porque no se nos va a curar tan rápido, ¿vale? ¿Y cómo vamos a cubrirla? Pues tenemos muchas maneras, ¿vale? Tenemos un apósito de gasa. A veces hay que aplicar alguna pomada antiinflamatoria, es decir, algún corticoide, porque tenemos mucha inflamación. Alguna pomada antibiótica, no siempre, no se debería usar, tan solo en momentos en los que se necesite que haya una infección determinada con una bacteria determinada que sea sensible a ese antibiótico, por ejemplo. Este apósito de gasa, como veis aquí en las fotos, sería muy útil para realizar esta cura. ¿Con qué más lo podemos realizar las curas? Con gasas, una gasa, y luego la fijamos. ¿Con qué la vamos a fijar? Pues por ejemplo, con esparadrapo de tejido sin tejer o con venda cohesiva, como tenemos aquí en la fotografía inferior. ¿Cuándo vamos a utilizar esta cura? Pues cuando son curas diarias. Lo mismo, cuando tenemos que realizar cura con una pomada, con alguna pomada que requiera cura diaria, por ejemplo. O cuando hay infección. Cuando hay infección no podemos dejar la cura 4 o 5 días. Tenemos que remover todo la pus, todo las bacterias que se van acumulando fuera, las tenemos que sacar, las tenemos que remover, con lo cual la cura tiene que ser diaria. O cuando hay mucho exudado, no podemos dejarlo el exudado acumulado encima de la herida, con lo cual cura diaria. El apósito hidrocoloide lo podemos utilizar, es casi el más versátil. ¿Por qué? Porque nos mantiene húmeda la zona, permite que podamos colocar un apósito fino debajo, como por ejemplo una malla o como por ejemplo una hidrofibra con plata, que es absorbente y además es antimicrobiano, y tenemos varias protecciones. Protección delante del agua, no contra sumergirlos, si sumergimos la mano dentro de agua, obviamente que nos va a entrar por estas ya te lo diré, por estas grietas, por estos pliegues, pero sí contra las aplicaduras. Y aquí vemos cómo podemos aplicar un apósito de hidrocoloide, ¿vale? Tiene que ser menos exudativa, obviamente, porque no es absorbente este apósito. Podemos poner un apósito de malla. Las mallas pueden ser
con plata, pueden ser antimicrobianas con plata o con DAC, que es cloruro de diaquilcarbamilo, que lo que hace es sacar hacia afuera mediante un sistema, bueno, es hidrófobo, entonces lo que hace es sacar del lecho de la herida todas las bacterias hacia afuera. O podemos poner un apósito de malla, en este caso sería de silicona, la que vemos aquí a la derecha. ¿Para qué? Para que la gasa o el apósito que apliquemos encima del lecho de la herida no se nos quede pegado. Obviamente necesita pues esto, un apósito de gasa para sujetarla, no la podemos dejar así al aire. ¿Qué más podemos aplicar? Pues un apósito de espuma con bordes o sin bordes, va a depender. Veis aquí como hasta ahora hemos estado hablando de heridas en las manos, como vemos aquí en el codo también, en el maleolo y en la zona tibial. Tenemos, si aplicamos un apósito con bordes, pues nos va a ir de maravilla. Curas cada 2-3 días, nos va a mantener húmedo, nos va a mantener caliente y va a ser una cura muy sencilla. Una malla de dedos, obviamente, que es muy fácil, pero no todas las personas lo pueden utilizar. ¿Y qué puedo hacer si me duele? Esto muchas pacientes lo preguntáis. Primero, no podemos dejar al aire la herida, porque duele mucho más, la tenemos que cubrir. Podemos aplicar crema, gel o spray con lidocaína. El efecto es temporal, obviamente, no hay nada que nos quite el dolor permanentemente. Una cosa importante, que el apósito no debe de apretar. Si aprieta, disminuye la circulación y entonces nos va a doler mucho más. A veces, sumergiendo el dedo en algo más caliente o tibia, gracias a la vasodilatación que produce, nos alivia el dolor. Y obviamente los analgésicos orales o la medicación vía oral que estéis tomando. ¿Puedo evitar que se sobreinfecte las úlceras? Claro, aplicando apósito antimicrobiano, como hemos visto antes, el de color verde o el de plata. Realizando las curas con higiene, nos tenemos que lavar bien las manos, siempre con agua y jabón. No dejar el apósito en la cura mucho más tiempo del debido. Importante, cuando estéis en la cocina, cuando vayáis al baño, poneros siempre guantes para que las curas no se ensucien. No se puede mojar una cura, que no se puede mojar. Una gasa no se puede mojar y dejarla ahí mojada, por ejemplo. Y tenemos que saber cuáles son aquellos signos por los cuales digamos, se me está infectando, como pueden ser aumento del dolor, aumento de la inflamación, aumento del exudado, que es el líquido que sale de la herida. ¿Para qué? Pues para iniciar el tratamiento cuanto antes mejor. Y si está infectada, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿No? Pues hay apósitos, los que estamos diciendo hasta ahora, el de color verde, que es el DAC, el de plata, son los más utilizados, hay muchos, pero estos están en malla para que se puedan utilizar fácilmente en estas localizaciones. O a veces pomada antibiótica. ¿Y si tengo calcinosis? Bueno, ahora empezamos. ¿Qué es la calcinosis? La calcinosis es una acumulación de sales de calcio en el tejido subcutáneo o alrededor de estructuras profundas. La que nos interesa a nosotros es la que está en el tejido subcutáneo, más superficiales. Como podéis aquí ver, parece hueso, pero no es hueso, es sales de calcio. Se tiene que retirar. Cuando está así, que se ve tanto, se tiene que retirar, obviamente, porque si no se puede infectar y ya se infecta pues toda la zona y todo el tejido, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que humedecerla, mantenerla húmeda, la zona, para que internamente esa, parece piedra, luego lo vemos en un vídeo muy rápido, se vaya desprendiendo del interior para... Ya estamos. Esto es muy rápido. Aquí vamos a ver y yo ya os dejo para que veáis cómo se retira. Son 40 segundos. Esto es una calcinosis húmeda. Aún no se ha deshidratado, no se ha convertido en la piedra que normalmente decimos que es la calcinosis. Y realmente sería lo mejor de todo, porque así ya no llegaría a doler, ¿de acuerdo? Básicamente vamos poniendo anestesia y ahora seguimos con que este es más interesante, para que veáis los dos tipos de calcinosis. Esto ya es una calcinosis seca, no hemos podido ver la evolución porque no ha dado la cara, entonces ha dado la cara cuando ya estaba seca. Lo mismo, hemos tardado casi un mes en poder retirar esta calcinosis.
Se tiene que poner un hidrocoloide, dejarlo actuar, ir cambiándolo, de manera que esta piedra, esta calcinosis, se pueda eliminar fácilmente. Y no os tengo que decir nada más, porque si no me voy a pasar de tiempo. Nada más, eran vídeos para que veáis cómo se colocaba un apósito, muy fácil, y que veáis que hay resultados en 31 días, en 41 días, excepto pues bueno, cuando lo dejamos seco. Cuando lo dejamos seco tardan meses y meses. Y aquí, pues bueno, afortunadamente, con este tipo de curas, eh, las que tenéis la mala suerte de tener úlceras, pues se pueden curar un poquito antes. Y nada más, lo siento porque 15 minutos es poquito, pero creo que algo más se ha entendido.